de San Luis Potosí, siendo las 10 horas del día de hoy, 24 de abril de 2021, da inicio a la presente sesión pública a distancia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, a la que fuimos convocados previamente. Le solicito a la Secretaria General de Acuerdos haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, magistrada presidente, hago constar que en la presente sesión pública a distancia que se lleva a cabo en la modalidad de videoconferencia, además de usted, se encuentran enlazados el magistrado Rigoberto Garza de Lira y la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, quienes integran el pleno de este tribunal. Por tanto, en términos del artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que se encuentran presentes los secretarios y las secretarias de estudio y cuenta de las ponencias que intervienen el día de hoy. Gracias, secretaria. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos que aquí se tomen. Secretaria, por favor, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Con su autorización, magistrada presidenta, los asuntos a analizar y resolver en esta sesión son los siguientes. A propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia del expediente TESLP/60/2021. Punto número 2. A propuesta del magistrado Rigoberto Garza de Lira, proyecto de acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia del expediente TESLP/JDC/43/2021. Punto número 3. A propuesta del magistrado Rigoberto Garza de Lira, proyecto de acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia del expediente TESLP/JDC/65/2021. Punto número 4. A propuesta del magistrado Rigoberto Garza de Lira, proyecto de acuerdo plenario de acumulación de los expedientes TESLP/JDC/75/2021, TESLP/JDC/76/2021. Punto número 5. A propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de resolución del expediente TESLP/JDC/66/2021. Punto número 6. A propuesta del magistrado Rigoberto Garza de Lira, proyecto de resolución del expediente TESLP/RR/56/2021. Punto número 7. A propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de resolución del expediente TESLP/JDC/73/2021, mismo que a propuesta de la magistrada presidenta se solicita el retiro para sesionarse en esta sesión. Y punto número 8. A propuesta del magistrado Rigoberto Garza de Lira, proyecto de resolución del expediente TESLP/RR/50/2021. Dichos expedientes forman parte del índice de este tribunal con nombres de promoventes y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento. Y dada la solicitud de retiro del punto número 7, es la cuenta magistrados. Gracias, secretaria. Magistrado, a su consideración la lista de asuntos. Si están de acuerdo con la misma, a favor de manifestarlo en votación económica. Gracias, secretaria. Por favor, haga constar el resultado de la votación. Con su autorización, magistrada presidenta, hago constar que la lista de asuntos fue aprobada en esos términos por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis. El primero de ellos es el identificado con la clave TSLP/JDC/60/2021. Está a cargo de mi ponencia, por lo que se le cede el uso de la voz a la licenciada San Juana Jaramillo Jante. Por favor, secretaria. Buenos días. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario de cumplimiento del juicio TSLP/JDC/60/2021. En el proyecto que se pone a su consideración se propone tener por cumplido lo ordenado en la resolución emitida el 13 de abril de 2021 dentro del juicio en mención. Por tanto, a fin de acordar sobre su cumplimiento, es necesario precisar lo ordenado en la sentencia en cita y los actos realizados por la autoridad responsable en atención a la sentencia dictada. Al respecto, este Tribunal Electoral, en la sentencia emitida el 13 de abril del 2021, revocó la resolución impugnada y ordenó específicamente a la autoridad responsable lo siguiente: se ordena al Comité Municipal Electoral de Moctezuma que en el término de 24 horas se emite un nuevo requerimiento a Morena para que en el término de 72 horas exhiba documentación pendiente y previo análisis de su procedencia emita el dictamen que corresponda en el término de 24 horas. Así, atendiendo a las constancias relativas al cumplimiento de la sentencia, el 19 de abril del 2021, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el oficio CEEPC/C
E/2543/2021, informó a este Tribunal Electoral el cumplimiento de la sentencia y remitió la documental pública consistente en copia certificada del dictamen procedente de registro de planilla de mayoría relativa y lista de candidatos de regidurías a representación proporcional del Partido Morena, aprobado el 18 de abril del presente año por el Comité Municipal Electoral. Por lo que en atención a dichas constancias se desprende que el Comité Municipal Electoral el 18 de abril declaró procedente el dictamen de registro de planillas de mayoría relativa y lista de candidatos a regidurías de representación proporcional por el partido político Morena. En consecuencia, en virtud de lo analizado, se tiene por colmado los extremos del mandato contenido en la determinación en materia de este acuerdo plenario y lo conducente es tener por cumplida la sentencia emitida en el juicio. En el entendido de que el presente análisis se suscribe a la revisión formal de los actos realizados en cumplimiento, sin que ello implique prejuzgar sobre el correcto o incorrecto de la actuación de la autoridad responsable. Es la cuenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretaria. A su consideración el proyecto de la cuenta, magistrada, magistrado, si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta. Gracias. Secretaria General de Acuerdos, proceda a la votación. Con su autorización, magistrada presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Con el proyecto. Magistrada presidenta, informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Por favor, secretaria de Estudio y cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Por lo expuesto y fundado se acuerda. Primero, se tiene por cumplida la sentencia dictada el 13 de abril en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano TSLP/JS/60/2021. Segundo, notifíquese de manera personal a los actores y por oficio a la autoridad responsable por conducto del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y a los demás interesados por estrados. Tercero, archívese el expediente de mérito como asunto total y definitivamente concluido. Son los puntos resolutivos, magistradas, magistrados. Gracias, secretaria. A su consideración los puntos resolutivos, magistrada, magistrado, si alguien desea hacer alguna consideración. Ninguna. Gracias. Secretaria de Estudio y Cuenta, por favor, proceda al engroso. Proseguimos con el segundo de los asuntos, identificado con la clave TSLP/JS/43/2021. Está a cargo de la ponencia del magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz. Conducta Nicolás Juárez. Ninguno. Adelante, secretario, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrado, doy cuenta del proyecto de acuerdo plenario relativo al juicio ciudadano con clave de expediente TSLP-JDC 43-2021, promovido por Guadalupe Arteaga García, el cual fue resuelto por este tribunal el pasado 9 de abril de los corrientes. En dicha resolución, en atención a que no se agotó el principio de definitividad y de instancia partidista, se estimó reencauzar el medio de impugnación a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para efectos de que en un término no mayor a 5 días resolviera lo que a derecho correspondiera respecto del medio de impugnación planteado ante este tribunal electoral, debiendo informarlo la determinación que se hubiese adoptado. Así las cosas, tal y como se desprende de las constancias que obran en autos, el 12 de abril se notificó a la autoridad el medio de impugnación reencauzado, resolviendo la improcedencia de dicho medio el día 15 del mismo mes y año, es decir, dentro del término de 5 días contados a partir de la notificación de la resolución concedidos por este tribunal electoral. Por todo lo anterior, resulta evidente que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena se ajustó en tiempo y forma a los lineamientos dados por este tribunal electoral en el considerando 5, incisos C y D, y a los resolutivos tercero y cuarto de la resolución de fecha 9 de marzo dentro del expediente del juicio ciudadano 43-2021. Por todo lo anterior, se propone tener a la Comisión Nacional de Honestidad y de Justicia de Morena por cumpliendo a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral el 9 de abril de los corrientes y en consecuencia archivar el asunto como totalmente concluido. Es cuenta.
Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, nuestra consideración del proyecto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta. Gracias. Secretaria General de Acuerdos, procede a la votación. Claro que sí, magistrada, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Con la cuenta. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la resolución, le pido por favor al secretario de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización. Los puntos de acuerdo son los siguientes. Primero, se tiene a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena por cumpliendo la resolución dictada por este tribunal el 9 de abril del 2021 en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano identificado con la clave TSLP-JDC 43-2021. Segundo, archívese el asunto como totalmente concluido. Tercero, notifíquese en términos del considerando 6 del presente proveído. Son los puntos de acuerdo. Gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, ¿alguna consideración respecto a los puntos resolutivos? Gracias. Ninguna. Secretario, por favor, proceda al engrose. En tercer lugar, tenemos el proyecto de acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia identificado con la clave TSLP/JS/65/2021. También está a cargo de la ponencia del magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidente. Si no hay inconveniente, continuar en uso de la voz el secretario Víctor Nicolás Juárez. Ninguno. Adelante, por favor, secretario. Con su autorización, magistrada presidenta. Ahora doy cuenta del proyecto de acuerdo plenario relativo al juicio ciudadano con clave de expediente TSLP JDC 65-2021, promovido por Victorina de Jesús Montero, el cual fue resuelto por este Tribunal Electoral el pasado 15 de abril del presente año. En la resolución en comento, el Tribunal Electoral determinó: 1. Revocar el acto reclamado. 2. Reponer el procedimiento de registro de planilla de mayoría y lista de candidatos a regidurías de representación proporcional del Partido Político Revolucionario Institucional para el Ayuntamiento de Santa Catarina, San Luis Potosí, para efectos de subsanar la omisión del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí de notificar y requerir en tiempo y forma a dicho partido político la resolución de fecha 20 de marzo. Y 3, que el Comité Municipal Electoral de Santa Catarina, San Luis Potosí, una vez que recibiera la documentación de aquellas personas que sustituirán la planilla de mayoría y lista de candidatos a regidurías de representación proporcional del Partido Político Revolucionario Institucional, emitieran de forma inmediata y en plenitud de atribuciones un nuevo dictamen de registro. Así las cosas, tal y como se detalla en el proyecto de acuerdo de cuenta, de auto se advierte que han sido subsanadas las omisiones del CEPAC consistente en notificar la sentencia de fondo dentro del presente expediente al Comité Municipal de Santa Catarina, San Luis Potosí, notificándole el 16 de abril de este año. Derivado de lo anterior, el Comité Electoral de Santa Catarina, San Luis Potosí, el 17 de abril emitió un nuevo dictamen de registro. Por todo lo anterior, resulta evidente que el CEPAC y el Comité Municipal de Santa Catarina, San Luis Potosí, se ajustaron en tiempo y forma a los lineamientos dados por este Tribunal Electoral en el considerando 3, incisos B, C y D, y al resolutivo primero de la sentencia de fecha 15 de abril del presente año, dentro del expediente TSLP-JDC 65-2021. Por todo lo anterior, se propone tener al CEPAC y al Comité Municipal de Santa Catarina, San Luis Potosí, por cumpliendo la sentencia dictada el pasado 15 de abril de este año en los autos del juicio ciudadano 65-2021 y en consecuencia archivar el asunto como totalmente concluido. Les cuento. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, ¿alguna consideración respecto al proyecto de la cuenta? Con el mismo, presidenta. Gracias. Secretaria General de Acuerdos, proceda a la votación, por favor. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Con la cuenta. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrado
Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado el acuerdo, por favor, secretario de Estudio y cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, magistrada presidenta. Primero, se tiene el Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana de San Luis Potosí y al Comité Municipal Electoral de Santa Catarina, San Luis Potosí, por cumpliendo la sentencia de ficha 15 de abril en los autos del expediente TSLP JDC 65-2021. Segundo, archívese el asunto como totalmente concluido. Tercero, notifíquese en términos del considerando 6 del presente proveído. Son los puntos resolutivos. Gracias. Leído los puntos resolutivos, magistrada, magistrado, ¿alguien desea hacer alguna consideración? Ninguna, presidenta. Gracias. Secretario de Estudio y cuenta, por favor, proceda al engroso. En cuarto lugar, tenemos el proyecto de acuerdo plenario de acumulación de los expedientes identificados con las claves TSLP/JDC/75/2021 y TSLP/JDC/76/2021. De igual manera, también están a cargo de la ponencia del magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. Nuevamente, en esta ocasión le daremos el uso de la voz, si me permite, a la secretaria Gabriela López Romero. Adelante, por favor, secretaria. Magistrado, la información que tengo me dice que la cuenta la va a dar el licenciado Víctor Nicolás Juárez. Nicolás Juárez. Bueno, discúlpeme. Sígale, Nicolás, entonces. Adelante, por favor, secretaria. Con su autorización, magistrada presidenta. En virtud de haber analizado los juicios ciudadanos 75-2021 y 76-2021, es posible concluir que existe identidad en los actos reclamados y en las pretensiones que se solicitan en ambos expedientes. Además de que la elección en análisis es la relativa al Ayuntamiento de San Luis Potosí, por lo que se considera que también en ese aspecto existe correlación. Ahora bien, con el fin de evitar el riesgo de que se dicten determinaciones contradictorias, con fundamento en los artículos 17 de la Ley de Justicia Electoral vigente en el Estado, se considera procedente acumular el expediente TSLP-JDC 76-2021 al diverso TSLP-JDC 75-2021, por ser este el último y de más antigüedad. Es cuenta. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, a su consideración el proyecto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta. Gracias. Secretaria General de Acuerdos, por favor, tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Por favor, secretario de Estudio y cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, magistrada presidenta, los puntos resolutivos son los siguientes. Primero, resultó procedente la acumulación propuesta. En consecuencia, se ordena acumular el expediente TSLP-JDC 76-2021 al diverso expediente TSLP-JDC 75-2021. Segundo, notifíquese. Gracias, secretario. Leído los puntos resolutivos, magistrada, magistrado, ¿tienen alguna consideración? Ninguna. Gracias. Secretario de Estudio y cuenta, por favor, proceda al engrose. En quinto lugar, tenemos el proyecto de resolución identificado con la clave TSLP/JS/66/2021. Está a cargo de la ponencia de una servidora, por lo que se le cede el uso de la voz a la licenciada San Juana Jaramillo Jante. Secretaria, adelante, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrado, doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio TSLP/JS/66/2021 promovido por Alan Gerardo Mercado Garay. En el proyecto de resolución que se pone a su consideración, se propone por una parte decretar el sobreseimiento y por otra confirmar la resolución dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena el 30 de marzo del presente año en el procedimiento sancionador electoral CNH-J-SLP-552/2021, en razón de lo siguiente. De la lectura de la demanda del presente juicio se advierte que la parte actora impugna 3 actos. El primero de ellos, la ilegal designación de los actores, de los señores Cuatli Fernando Vadillo Moreno y Lidia Nayeli Vargas
Hernández como candidatos a las diputaciones locales de representación proporcional del partido Morena. Segundo, la falta de notificación personal del promovente de la celebración, así como de los resultados y insaculación realizada para el proceso electoral 2020-2021. Tercero, la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena de fecha 30 de marzo del 2021, mediante la cual declara la improcedencia de la queja presentada por el actor. En concepto de este tribunal debe sobreseerse la demanda en relación a los dos primeros actos al actualizarse la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 16, fracción tercera de la Ley de Justicia Electoral, debido a que existe un cambio de situación jurídica que deja sin materia los actos impugnados. Los dos primeros actos de incisos A y B fueron impugnados por el actor ante este tribunal a través del juicio ciudadano para la protección de los derechos políticos o electorales del ciudadano TSLP/JS/53/2021, juicio que fue reencausado a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia el 31 de marzo para la tramitación y resolución correspondiente. Además, el 14 de abril este órgano jurisdiccional se pronunció respecto a la designación de los ciudadanos Joaquín Fernando Vadillo y Lidia Nayeli Vargas Hernández en el juicio TSLP/JS/62/2021, en el sentido de declarar inelegible la fórmula de candidatos. En ese sentido, se sobresee el juicio respecto a los actos señalados en los incisos A y B. En relación a la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, de fecha 30 de marzo de 2021, el actor en esencia hace valer como agravios la violación a los artículos 14, 16, 35, fracción segunda de la Constitución Federal, en relación con los artículos 23 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el caso concreto, los agravios resultan inoperantes por ser reiterativos al referido juicio ciudadano TSLP/JS/53/2021, porque el actor no expresa argumentos tendientes a combatir la resolución emitida por la Comisión de Honestidad y Justicia el 30 de marzo, en el que se declara improcedente el procedimiento sancionador electoral CNH J-SLP-552-2021 por resultar extemporánea la demanda. Así resultan inoperantes toda vez que los mismos no resultan idóneos para demostrar la violación a dichos numerales, máxime que no ataca las consideraciones por las cuales el responsable determinó declarar la improcedencia de la queja planteada por el actor. En consecuencia, al haber resultado inoperante los agravios formulados por el actor, lo procedente es confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta, magistrada. Gracias, secretaria. Magistrado, a nuestra consideración el proyecto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta. Gracias. Secretaria General de Acuerdos, por favor, tome la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana. Con la cuenta. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Con la cuenta. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la resolución, por favor, secretaria de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, por los puestos fundados se resuelve primero, se sobreseen los términos precisados en el apartado de efectos. Segundo, se confirma la resolución dictada por la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena el 30 de marzo. En el procedimiento sancionador CNH J-SLP-552/2021, notifíquese. Gracias, secretaria. Puntos resolutivos. Magistrado, a su consideración los puntos resolutivos. Si alguien desea hacer alguna consideración. No, presidenta. Gracias. De no ser así, por favor, secretaria de Estudio y Cuenta, proceda al engroso. En sexto lugar, tenemos el proyecto de resolución identificado con la clave TSLP/RR/56/2021. Está a cargo de la ponencia del magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. Bien, en esta ocasión daremos cuenta por conducto del secretario Enrique Da Vinci Álvarez Jiménez. Adelante, secretario, por favor. Buen día, señoras magistradas, señor magistrado. Con su autorización doy cuenta con el proyecto de resolución a dictarse en el recurso de revisión expediente TSLP/RR/56/2021. En el proyecto se propone desechar la demanda promovida por el partido Fuerza por México en virtud de que sobreviene la causal de improcedencia establecida en el artículo 15, fracción cuarta de la Ley de Justicia Electoral del Estado.
Ello en virtud de que el actor se excedió en 11 días en la presentación del medio de impugnación a partir de que le fue notificado el acto impugnado. Por esos motivos de inconformidad de conformidad con el último párrafo del artículo 15 de la Ley de Justicia Electoral del Estado, se propone desechar la demanda. Es cuenta. Gracias, secretario. A nuestra consideración, el proyecto de la cuenta, magistrada, magistrado, si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta. Gracias. Secretaria General de Acuerdos, por favor, tome la votación correspondiente. Con su autorización, presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Con el proyecto. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretario de Estudio y Cuenta, por favor, de lectura de los puntos resolutivos. Los puntos resolutivos son en el tenor siguiente. Primero, se desecha la demanda interpuesta por el ciudadano Jesús Silva Gómez, representante del partido político Fuerza por México. Segundo, notifíquese en los términos de esta resolución. Son los resolutivos, magistrada presidenta. Gracias. Magistrada, magistrado, ¿alguna consideración respecto a los puntos resolutivos? Ninguna. Gracias. Secretario de Estudio y Cuenta, por favor, proceda al engrose. Pasamos ahora al análisis del proyecto de resolución identificado con la clave TSLP/RR/50/2021. Está a cargo también de la ponencia del magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. Daremos cuenta por conducto de la secretaria Gabriela López Domínguez, si no tiene inconveniente. Ninguno. Adelante, secretaria, por favor. Buenos días, señoras magistradas, señor magistrado. Con su autorización procedo a dar cuenta del expediente TSLP/RR/50/2021. En el presente caso, la promovente le agravia el punto resolutivo tercero en relación con los resolutivos quinto y sexto de la resolución recaída dentro del recurso de revocación CEPAC/CMSLP/RR/06/2021, emitido por el Comité Municipal Electoral de San Luis Potosí, el cual confirma la improcedencia del registro de la planilla mayoría relativa y la lista de regidurías de representación proporcional propuesta por el Partido Redes Sociales Progresistas para integrar el Ayuntamiento de San Luis Potosí. Con ello se afectan los derechos de las demás personas postuladas en la planilla de mayoría relativa y la lista de regidurías de representación proporcional propuesta por el Partido Redes Sociales Progresistas para integrar el Ayuntamiento de San Luis Potosí. Ello en virtud de que en la candidatura de la sindicatura del suplente ciudadano Juan Carlos Espinosa Bravo no cuenta con la copia certificada de su respectivo título de la cédula profesional para compulsa, para acreditar la antigüedad mínima de 3 años en el ejercicio de la profesión, de acuerdo con los artículos 13 de la Ley Orgánica del Municipio y 17 de los lineamientos de registro. Se precisa que la responsable señala que desplegado del acto y documentos ofrecidos al Comité Municipal Electoral se atiende parcialmente al requisito requerido, pues la copia certificada de la cédula profesional con número 1194-3989, presentada a nombre del ciudadano Juan Carlos Espinosa, se desglosa que la fecha de expedición de la misma fue el 28 de febrero del 2020, por lo que la fecha de su presentación ante el Comité Municipal contaba con 1 año y 1 mes. Y asimismo la copia certificada del título profesional contaba con una antigüedad de 2 años, 11 meses, cumplidos a la fecha de la presentación para el registro. Por tanto, es evidente que en el caso no se satisface el requisito del ejercicio de la profesión de la temporalidad mínima de 3 años que exige el artículo 13, fracción tercera de la Ley Orgánica del Municipio. En el caso, esta autoridad debe garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía y en específico a quienes deseen participar en las diversas candidaturas para acceder a cargos de elección popular. Por tanto, las irregularidades o las omisiones que se atribuyen respecto a un solo candidato que tenga como consecuencia una causa de inelegibilidad no puede extenderse indiscriminadamente a los demás candidatos. En este sentido, la negativa de dicho registro solamente debe referirse al candidato de que se trate. En la actual circunstancia afectaría directamente al ciudadano Juan Carlos Espinosa Bravo por las causas ya señaladas, lo cual no conlleva el desechamiento total de la planilla. Por tanto, es atinente revocar la resolución reclamada para el efecto de que el Comité Municipal Electoral de San Luis Potosí determine conforme a las facultades que le otorga la ley, si da lugar o no a la procedencia del registro de la planilla de mayoría relativa y lista de candidatos a regidores de representación proporcional que propone el partido político Redes Sociales Progresistas para integrar el Ayuntamiento de San Luis Potosí, sin que sea impedimento para ello el hecho de que el candidato a síndico no haya solventado los requisitos de elegibilidad. En la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado.
Gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, en nuestra consideración el proyecto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta. Gracias. De no ser así, por favor, secretaria general de acuerdos, tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza Lira. A favor. Magistrada Yolanda Pedro Reyes. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretaria de Estudio y Cuenta, por favor, de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, magistrada presidenta, procedo a dar cuenta de los puntos resolutivos. Primero, este Tribunal Electoral es competente para conocer del recurso de revisión interpuesto por la ciudadana Sharon Jessica Denise Sánchez Piña. Segundo, la ciudadana Sharon Jessica Denise Sánchez Piña tiene personalidad y legitimación para interponer el presente recurso de revisión. Tercero, los agravios vertidos por la ciudadana Sharon Jessica Denise Sánchez Piña fueron fundados por una parte e infundados por otra parte en los términos de los considerandos séptimo y octavo de la presente resolución. Cuarto, se revoca la resolución de recurso de revocación CEPAC, diagonal CMS San Luis Potosí, diagonal RR, diagonal 06, diagonal 2021, de fecha 2 de abril de la presente anualidad, dictada por el Comité Municipal Electoral de San Luis Potosí, en la que se confirma el dictamen de registro de la planilla de mayoría relativa y lista de candidatos a regidurías de representación proporcional del partido político Redes Sociales Progresistas, de fecha 21 de mayo de 2021. Quinto, se ordena al Comité Municipal Electoral de San Luis Potosí emitir una nueva resolución en la que, absteniéndose de la consideración de que el ciudadano Juan Carlos Espinosa Bravo, candidato a síndico, no es inelegible porque no reúne los requisitos de ley, emita un nuevo dictamen en el que se establezca si el resto de los integrantes de la planilla reúnen los requisitos y, en caso de que así sea, declare la procedencia del registro de la planilla de mayoría relativa y lista de candidatos a regidurías de representación proporcional del partido político Redes Sociales Progresistas. Sexto, notifíquese la presente resolución en forma personal a la promovente en su domicilio proporcionado y por oficio a la autoridad responsable por conducto y en auxilio del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Séptimo, dese cumplimiento a la ley de transparencia. Es la cuenta, señora magistrada. Gracias. Gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, ¿alguna consideración respecto a los puntos resolutivos? Ninguna, presidenta. Gracias. De no ser así, por favor, secretaria de Estudio y Cuenta, proceda al engraso. Secretaria General de Acuerdos, informe si existe algún asunto pendiente de desahogar en esta sesión. Magistrada presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada no hay asunto pendiente por desahogar. Gracias, secretaria. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la presente sesión, dándose por concluida a las 10:35 del día de su inicio. Muchas gracias a todos por su atención. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Buenos días.